¿Cómo es posible este suceso? Luego de muchas recomendaciones en los videos análisis que hicimos acerca de la maravillosa princesa inca Ima Sumac, hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la cantante Pura Alcántara, entonando Vírgenes del Sol, que dice de la siguiente manera. ¿Están desafinados? Fíjate que están en la menor, pero están desafinados. Debe ser por la grabación en sí. Fíjate que está un poquito corrido el sonido. Nada del otro mundo. Vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Cómo es posible este suceso? Acaba de comenzar la canción y ya está cantando en un Mi 6 súper nítido, definido y agudo. Ok, no estaba preparado emocionalmente para esto. Fíjate que recorre en primer lugar una octava completa desde este Mi, que es el Mi 6, hasta el Mi 5. Y lo que va haciendo es describiendo una escala pentatónica, que es una escala que tiene 5 notas, muy utilizadas en las músicas tradicionales de Latinoamérica, de Oriente, de Europa. Una escala de 5 sonidos porque es más fácil de entonar. Es sorprendente la calidad y la calidez con la que canta esas notas súper agudas sin estremecerse, como si estuviera hablando, como nosotros en este momento. Es una locura. Y fíjate cómo mete esos pequeños ribetes súper agudos mientras está cantando. Claramente una soprano de aquellas. ¿Crees que alcanza las coloraturas o la triple coloratura, como muchos le llaman, de Ima Sumac? Te leo debajo en los comentarios. Por ahora, clavó un Mi 6, como vimos en Dimash, en la propia Ima Sumac y en algún que otro cantante que hemos analizado en el canal, que vas a poder encontrar los videos, por supuesto, debajo en la descripción. Debo corregir esto y llega hasta un Fa 6. Como vimos en este video que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción de Ima Sumac. Acá la música no es compleja en el sentido de que son estos acordes. A lo sumo este. 3 acordes nada más tiene la canción, quizás 4, pero lo que interesa acá es la voz prístina, pura, de Pura Alcántara. Lo que decíamos, la escala pentatónica, ahí la describió tremendamente bien y lo que hizo fue... Maravilloso, hay muchas canciones tradicionales de Sudamérica que utilizan estos motivos, estos modos, estos regionalismos que son muy apropiados, que quedan muy bien y siempre acompañados, por supuesto, de un charango, una guitarra, un bombo legüero en este caso, pero puede ser también una caja con la que se acompañen, sobre todo si cantan coplas. Nos introdujo un nuevo acorde. Acá cambió la escala. Cuando va a lugares para resolver, cambia la escala. Deja de usar la escala pentatónica que habíamos visto y aparece este acorde que pertenece a esta escala, que es la escala así que suena medio egipcia o arábiga, que es la de La menor armónica, que tiene una sola diferencia con la otra escala. Este sonido que nos lleva acá a resolver, eso se escucha porque Pura lo está cantando tremendamente bien y afinado, independientemente de que la grabación tenga algún pequeño desvarío en la afinación, pero no es por cómo están tocando y cantando, sino que es por la grabación en sí que encontré en YouTube. Se quedó casi 10 segundos clavada en esta nota que es el Mi 6 con el que comienza la canción, y fíjate que la guitarra va haciendo todo este descenso para resolver y queda maravillosamente bien, todo está en su justo lugar. Recién ahí empezó a cantar.
Fíjate la diferencia que hay cuando está cantando, entonando palabras, y antes hacía más un sonido de pájaros, si querés, como hizo Ima Sumac en el primer análisis que hicimos de ella, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que ahora la voz está como mucho más relajada. Claramente, para hacer los otros sonidos más selváticos de alguna forma, necesita más fuerza, pero no se nota forzado. Eso es lo interesante, que utiliza más fuerza, claramente, más aire, pero no suena más forzado, suena tremendamente natural. Hizo exactamente lo mismo que hizo la guitarra antes, un poco más elaborado, de hecho hizo como... Y ahí se detuvo. Antes te había marcado esa pequeña melodía que hacía la guitarra salteándose de alguna nota. Y ahora ella lo replicó con la voz, pero con una afinación tremendamente precisa. Y en esa época no había ni autotune, ni ningún tipo de corrector vocal, era cantar o cantar. Así. Qué buena definición, qué buen color de voz que tienen, como súper relajado, muy atractivo, muy interesante. Si conoces algún otro cantante u otra cantante de estas características que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios, porque siempre es bueno encontrar, reencontrar o recordar a estos grandes músicos, a estos grandes artistas que hicieron grande a la música de alguna forma y le hicieron vivir vibrando. Ok, listo. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima. Bueno, hemos vuelto porque no hay que abandonar el puesto de batalla, pero es un montón, es un montón. Canta como si no pasara absolutamente nada, como si hubiera nacido con estos dones. Quizás hay algo de eso, ¿no? Porque uno necesita practicar, entrenarse para lograr esta ductilidad artística, pero hay algunas cosas que son prácticamente inconcebibles. Y fíjate cómo puede repetir una misma nota sin cansarse, sin gastarse la voz, porque desde que comenzó la canción está allá arriba y no baja de acá. Está cantando en un rango de 2 octavas que es mucho, es muy amplio y no se conmueve. En el sentido de que no flaquea en su intento, sino que hace todo tremendamente bien. Y fíjate cómo hace un pequeño portamento, ¿no? Como un arrastre de la nota, pero muy sutil. Llegando hasta ahí, haciendo las 2 notas de los acordes que están tocando, que son re menor y mi mayor. Nada del otro mundo, pero muy bien entonado, muy delicadamente entonado, y da mucho placer escucharlo de esta manera. Y se acabó. Ha sido tremendo escuchar por primera vez a Pura Alcántara. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción entonada por Pura Alcántara, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos relacionados que seguramente serán de tu agrado. Y por lo pronto también nos vemos en el próximo video. Chao.